le dije claramente lo que él y yo habíamos hablado y cómo yo lo había llevado a su casa y todo eso, y se salió de aquí molesto junto con su esposa. Y cuando eso sucedió, hermanos, yo me fui para la casa y empecé a recibir texto tras texto, ofendiendo, diciendo cosas y realmente, hermanos, yo solamente veía eso y después de algunos días yo le dije a la hermana y sentí gozo en mi corazón, me sentí indigno, porque el Señor dice claramente que somos bienaventurados cuando alguien haga estas cosas por causa de Él, porque dice la palabra del Señor que de la misma manera trataron a los profetas, dice su palabra. Y cuando yo pensé en ese versículo, hermanos, me pude sentir indigno y privilegiado al mismo tiempo delante de nuestro Dios, porque Él, dice la Escritura, porque así lo dice, no solamente, hermanos, nos ha permitido que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él, dice la palabra del Señor. Eso es un privilegio, una bendición. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor nos dice que la gente comenzó ahí a murmurar, pero dice el verso 8 que él se puso de pie. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice su palabra. Este hombre se acercó al Señor y entonces el Señor se acercó a él. También nosotros podemos ver, hermanos, que había otra mujer. Y aquí realmente nos muestra los dos panoramas. Usted recordará esto de cómo la palabra del Señor nos habla en el libro de Marcos capítulo 5, que alguien se acerca al Señor, un principal de la sinagoga, pero él tenía de alguna manera una necesidad, hermanos. Su hija estaba grave, estaba enferma. La palabra del Señor dice que él fue y lo buscó. Y cuando esto sucede, usted lo puede ver con calma ahí en Marcos capítulo 5, a partir del verso 21. Usted recordará este pasaje bíblico, cuando el Señor le dijo: voy a ir a tu casa y la voy a sanar. Cuando él iba de camino, había una mujer que dice la Escritura que por 12 años había padecido de flujo de sangre y dice que había consultado a los mejores médicos, gastando todo lo que tenía, y lejos, hermanos, de mejorar, dice la palabra del Señor que le iba peor. No había, hermanos, mejoría en ella, todo lo contrario, le iba peor, dice la palabra del Señor. Pero algo pensó en ese momento esta mujer. Ella dijo: si tan solo yo me acerco a él, si tan solo toco el borde de su manto, seré salva de mi azote, dice la palabra del Señor. Todos sabemos, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Había una gran multitud. De hecho, hermanos, iban empujando al Señor. La gente iba caminando por el deseo de estar cerca. Hermanos, empujaban al Señor. Iban todos de alguna manera ahí apretándose y todo. Y la palabra del Señor nos dice ahí en el verso 27, hablando de esta mujer: cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote, dice la palabra del Señor. Ella se acercó, hermanos, al Señor, y dice la Escritura que virtud, poder salió de él, y ella recibió la sanidad que estaba buscando. Hermanos, era su única y última opción, pero nuestro Dios se glorificó en ese momento. ¿Cuántos dicen amén?
Cuando alguien, hermanos, se acerca al Señor de una manera real, de una manera sincera, hermanos, cuando propone y dispone en su corazón hacer esto, algo poderoso pasa en la vida de esa persona. El salmista dice en el Salmo 73, versos 27 y 28, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, dice su palabra. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras, dice la palabra del Señor. Podemos ver, hermanos, que el hecho de acercarnos a Dios, Él, hermanos, el acercarnos a Dios, Él se acerca a nosotros. Esto provoca, hermanos, que Él esté más cerca de nosotros, que esté al pendiente, que de alguna manera, hermanos, en nuestra vida, su presencia siempre esté sobre nosotros. Pero no cabe duda, hermanos, que nosotros tenemos que dar ese paso. Por eso dice la palabra del Señor, ahí en el verso 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. El acercarme a Dios, yo sé que eso va a ser de bendición para mí, porque sabemos, hermanos, que como hemos escuchado, dicen que toda acción tiene una reacción. Y realmente, hermanos, si nosotros actuamos de la manera correcta y nos acercamos a Dios, la reacción de todo eso va a ser que nuestro Dios se va a acercar a nosotros cada día más. Gloria al nombre de Jesús. Y no cabe duda que lo sentimos, hermanos, lo hemos dicho una y otra vez, cuando nosotros nos acercamos a Dios. Usted piensa, hermanos, el tiempo que se ha acercado a Dios a través de la oración, a través del ayuno, a través de todas estas cosas. Usted siente que Dios realmente está cerca de su vida. Usted puede sentirlo, usted puede experimentarlo, puede testificarlo. Cuando usted se acerca a Dios, no cabe duda que usted siente a Dios muy cerca de usted, muy cerca de nosotros. Ese es el bien, dice la palabra del Señor. Vemos que el verso, hermanos, que leímos en Santiago 4:8 nos dice, no solamente que nos acerquemos a Él y Él se acercará a nosotros, también nos dice, pecadores, limpiad las manos. La palabra del Señor nos dice también, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Algo importante, hermanos, también que nosotros tenemos que tener presente, que cuando nosotros, hermanos, nos acercamos a Dios, y si realmente deseamos que Él esté cerca de nosotros, es necesario acercarnos a Él con manos limpias y un corazón sincero, un corazón puro, un corazón, hermanos, que realmente se aparte de todo mal. La palabra del Señor dice en Levítico capítulo 22, verso 3, diles: todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, dice, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de su presencia. Y todavía, hermanos, el Señor pone ahí como si fuera una firma, yo Jehová, dice la Biblia. Todo aquel que de alguna manera se quiere acercar a Dios, pero no purifica su corazón, no limpia sus manos, entonces dice la palabra del Señor que esto puede causar, hermanos, que de alguna manera nuestra vida espiritual, en aquel tiempo la vida era cortada, ahora hablando espiritualmente, la vida espiritual puede ser afectada, puede ser destruida. Hermanos, nosotros no podemos acercarnos a Dios si nuestras manos, hermanos, no están purificadas y si nuestro corazón, hermanos, no es sincero. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario que cuando nosotros nos acerquemos a Él, pensemos que ya no podemos, hermanos, estar haciendo las mismas cosas, que no podemos estar sintiendo las mismas cosas. Todo esto tiene que salir de nuestra vida para que entonces efectivamente el Señor se acerque a nosotros. La palabra del Señor nos dice claramente esto. Es importante lo que hay en nuestro corazón, y como todos sabemos, a nuestro Dios no lo podemos engañar. De hecho, nosotros, hermanos, de alguna manera, delante de Dios, no valemos por lo que vestimos, no valemos por lo que tenemos,
No valemos por lo que sabemos. Nosotros no valemos, hermanos, por nada de esas cosas. Lo que nos da valor delante de nuestro Dios es un corazón sincero, un corazón limpio, un corazón diferente a los demás. Eso es lo que realmente, hermanos, impacta la vida de nuestro Dios. Todos lo sabemos. No importa la apariencia física, no importa lo que tengamos. No estoy diciendo que no se arregle. No malinterpretemos la palabra del Señor. Lo que estoy diciendo, hermanos, que realmente eso no impresiona a nuestro Dios. Hermanos, lo que realmente nos da valor delante del Señor es, hermanos, ese corazón sincero, ese corazón limpio. Hermanos, por eso la Escritura dice que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. No importa que vengamos tal vez bien vestidos, bien bañados, bien trajeados, hermanos, pero si realmente nuestro corazón no es sincero, entonces de lo que podemos recibir de nuestro Dios es solamente desprecio, porque así lo dice la palabra del Señor. Allá, hermanos, cuando nos habla del del fariseo y el publicano, de cómo, hermanos, supieron orar. Y entonces usted conoce la oración. Dice la palabra del Señor que el fariseo puesto en pie, hermanos, levantando sus manos, hablando a alta voz, él comenzó a decir: Señor, te doy gracias porque yo no soy como los demás. Y comienza, usted sabe, a decir todos los defectos de los demás y empieza a resaltar sus virtudes. Pero ahí también, hermanos, había un hombre publicano, el cual ni siquiera se atrevía, hermanos, a levantar sus ojos al cielo. Se sentía mal por su situación, por su condición delante del Señor. Y vemos, hermanos, que tal vez la apariencia de él no era la mejor, hermanos, ahí humillado. Pero algo este hombre tenía, era un corazón sincero. Y pocas palabras salieron de su boca, pero desde lo más profundo de su corazón, diciendo: sé propicio a mí pecador, dice la Escritura. Y el Señor dice claramente: de cierto les digo que este descendió a su casa justificado, porque eso es lo que busca nuestro Dios. Hermanos, vengamos bien vestidos, vengamos bien bañados, pero sobre todo vengamos con un corazón sincero, buscando de todo nuestro corazón al Dios Todopoderoso. La palabra del Señor nos dice en Hebreos capítulo 10, verso 22: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura, dice su palabra. ¿Se da cuenta cómo la Escritura nos dice cómo nos tenemos que acercar a Él? ¿Cómo tenemos que llegar ante su presencia? Dice: acerquémonos con corazón sincero, un corazón honesto, un corazón realmente, hermanos, que esté limpio, esté purificado. Hermanos, que nosotros de alguna manera pensemos, no es fácil tal vez limpiar el corazón, pero lo que sí estoy seguro que podemos hacer una oración, hermanos, como la del rey David, que dice claramente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón puro, dice la palabra del Señor. Por eso la Escritura nos dice: bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios, dice su palabra. Nosotros, cuando nos acercamos a Dios, cuando nuestro deseo es que Él se acerque a nosotros, algo que es indispensable, como podemos ver, es limpiar nuestras manos, es que nuestras manos no estén contaminadas de pecado. Estas manos que de alguna manera fueron instrumentos de maldad cuando no conocíamos a Dios, ahora sí tienen que ser instrumentos para la honra y la gloria de nuestro Dios. Si en algo vamos a usar nuestras manos, si para algo vamos a inclinar nuestro corazón, es para honrar a nuestro Dios. Vemos, hermanos, que muchas veces existe la idea equivocada de que el hecho de estar asistiendo a la iglesia nos acerca a Dios, o que por eso estamos cerca a Dios. No, el estar en la iglesia no es sinónimo de estar cerca de Dios. Como tampoco el llegar, por ejemplo, a un servicio de oración es sinónimo de que la persona habló con Dios. No, esto va más allá. Nosotros acabamos de mencionar, hermanos, acerca del fariseo. Aunque subió a orar,
Dice la palabra del Señor que no, su oración no fue escuchada porque él oraba consigo mismo. Hermanos, vemos que el hecho muchas veces de poder llegar a la oración o de llegar al servicio, eso no es sinónimo de estar cerca de Dios. Y eso es lo que Él quiere que nosotros cambiemos. Que cuando nosotros vengamos a este lugar, vengamos con la expectativa, vengamos con la ilusión, vengamos con el deseo de estar realmente cerca de Dios para que Él se acerque a nosotros. Eso va a ser la diferencia en nuestro caminar con el Señor. Eso va a ser algo especial, hermanos. Va a ser una comunión íntima entre Él y nosotros. Hay grande diferencia cuando nosotros nos acercamos de esa manera a nuestro Dios, hermanos, creyendo que realmente Él es real, dice la palabra del Señor. Porque vemos ahí, hermanos, que dice: en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y la palabra del Señor nos habla de la importancia de que si nos vamos a acercar a Él, lo hagamos con fe. La palabra del Señor nos habla de esta mujer que tenía el flujo de sangre. Ella, hermanos, estaba dispuesta a acercarse al Señor. Y no solamente acercarse, sino tocarlo. Pero si algo resalta en esta mujer es su fe, su seguridad, su confianza, porque ella sabía, hermanos, recuerde que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ella, hermanos, sabía de antemano que una vez que ella estuviera cerca del Señor y extendiera su mano y tocara su manto, entonces ella iba a recibir la sanidad. Ella se acercó al Señor y lo hizo con fe. Por eso dice Hebreos capítulo 11 verso 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice su palabra. Es necesario, hermanos, que si usted y yo nos vamos a acercar a Dios, lo hagamos con fe, lo hagamos con la seguridad, con la certeza de que si nosotros nos estamos acercando a Él, Él se va a acercar a nosotros. Sin duda, hermanos, como aquel padre que espera a su hijo, hermano, lo está viendo y comienza a dar pasos. Hermanos, el padre en emoción, y la palabra del Señor nos relata acerca del hijo pródigo, hermanos, de cómo él, cuando después que había malgastado todo lo que su padre le había dado, dice la escritura que cuando le faltó, cuando se le acabaron los amigos, cuando vino la necesidad, cuando vino el hambre, cuando nada ni nadie, hermanos, estaba ahí para ayudarlo en ese momento, hermanos, apacentando los cerdos y alimentándolos, dice la escritura que su hambre era de tal manera, hermanos, que él deseaba comer de las algarrobas que los mismos cerdos se comían, dice la escritura, pero nadie le daba. Y él pensó en algo. Él dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan, mientras yo aquí padezco de hambre. Y dice: ya sé qué haré, me levantaré e iré a él y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me llames como uno de tus hijos. Hazme como uno de tus siervos. Y él pensó en hacerlo. Y él se levantó, hermanos. Y cuando él fue, hermanos, e iba en dirección a acercarse a su padre, la palabra del Señor dice que su padre lo vio de lejos. Y entonces él corrió a él, lo abrazó, le puso el anillo, hermanos, mandó matar el becerro más gordo, porque era necesario alegrarse, era necesario hacer fiesta, porque este hijo, aunque se había apartado, ahora estaba regresando a su hogar, a la casa de su padre, dice la palabra del Señor. Pero es muy claro cómo su palabra nos ilustra de que conforme vemos que este hijo pródigo se iba acercando, también podemos ver cómo su padre corrió, hermanos, a abrazarlo. Y de la misma manera es cuando nosotros, hermanos, nos decidimos y decimos: ahora sí, voy a buscar a Dios, voy a caminar en sus caminos, voy a correr a sus brazos, voy a ir y así como el
al hijo pródigo, voy a pedir perdón y le voy a decir que me quiero acercar a él, que ya no soy digno tal vez, o así me siento de ser llamado como su hijo, sino ahora me siento indigno, quiero ser solamente como uno de sus siervos. Le aseguro que cuando el Señor ve ese corazón en nosotros, hermanos, Él de alguna manera también corre hacia nuestros brazos y nos comienza a hacer sentir su presencia, nos comienza a hacer sentir su poder, su gracia y su misericordia sobre nosotros. Él se alegra y los ángeles se alegran en el cielo cuando nosotros tomamos la decisión, hermanos, de acercarnos a Él, de pedir perdón. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que sin duda el acercarnos a Dios de una manera diferente es algo especial. La palabra del Señor también nos relata, y para terminar le voy a decir esto. Usted recordará cómo la palabra del Señor nos habla de aquella mujer que cuando el Señor entró a aquella casa, hermanos, donde estaban reunidos de alguna manera hombres importantes, uno de los fariseos, hermanos, importantes de aquel tiempo, lo recibió en su casa. Y usted lo puede ver ahí en Lucas capítulo 7 versos 36 al 48. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y lo ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo alguien que no tiene una buena relación con Dios dice, si fuera realmente de Dios, él se daría cuenta de que esta mujer no es quien él piensa, no es de la misma manera que ella está haciendo? Pero mire lo que el Señor respondió ahí en el verso 40. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Es lo que mencioné antes. El hecho de estar ahí no quiere decir estar cerca del Señor. Tal vez él podía sentir como que el Señor está en mi hogar, pero la realidad es que este fariseo estaba muy lejos de estar cerca del Señor. Él solamente estaba atento a lo que estaba sucediendo. Y él dijo, si fuera realmente profeta, él sabría quién es esta mujer. Él sabría que es pecadora. La palabra del Señor nos dice que es por eso que el Señor le hace esta pregunta acerca de estos deudores. La palabra del Señor nos dice que cuando esto sucedió, el Señor le dice, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Si usted nota en otros pasajes que nos habla del mismo acontecimiento, había más personas en esa reunión. Había varias personas. Pero la realidad es
que a pesar de que era la casa del fariseo, él no se preocupó por el Señor, ni siquiera le ofreció agua para sus pies, ni tampoco lo besó, dice la palabra del Señor, a pesar de que era una costumbre de aquel tiempo. Era algo prácticamente, hermanos, que se tenía que hacer. Sin en cambio no lo hizo. Pero había una mujer agradecida en ese lugar, y ella se acercó al Señor de una manera especial y muy diferente a la de todos los demás que estaban ahí. En su corazón había agradecimiento por el perdón que había recibido. Y ella llegó hasta los pies del Señor. ¿Por qué lloraba? Por agradecimiento. Ella podía ver su vida pasada y ahora podía saber que sus pecados habían sido perdonados. De la misma boca de nuestro Señor Jesucristo salieron esas palabras: tus pecados te son perdonados. Esta mujer, hermanos, si usted ve a través de las Escrituras, ella ya había tenido un encuentro con el Señor con anticipación. Por eso había agradecimiento en su corazón, y se acercó al Señor de una manera diferente. Ella, al entrar por la puerta, corrió a los pies del Señor, se humilló ahí, llevó lo mejor que ella tenía para ungir al Señor. Lo que no hay duda es que había un corazón sincero en esta mujer, y esto hizo la diferencia. Por eso, aunque en este pasaje no nos lo dice, usted recordará que dice la palabra del Señor, y se los he mencionado antes, que en donde quiera que se predique este evangelio, se va a hablar de esta mujer y de lo que ella hizo, porque se acercó al Señor con un corazón sincero. Sí, su vida pasada había sido tal vez muy oscura, pero ahora había recibido el perdón de sus pecados, y lo que había en ella ya no era, hermanos, lo que había ella hecho en el pasado, sino había agradecimiento en su corazón. Eso la hizo acercarse al Señor. Y sabe, el Señor se acercó a ella también de una manera, una conexión, tanto como para verla a ella y decirle: tus pecados te son perdonados. Por eso, hermanos, yo creo que la actitud de cada uno de nosotros tiene que cambiar. Cuando vengamos a la iglesia, vengamos con el firme propósito de acercarnos a Dios, de estar cerca de Él, de cantarle con todo nuestro corazón. ¿Y sabe cuál es la buena noticia? Él se acercará a nosotros. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie en este momento.